Bueno, amigas y amigos de Radio Portales, continuamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos, que les habla Luis Quilapán Clavel, está conmigo María Fernanda González y Jaime Morales. En el primer bloque estuvimos hablando sobre el mes del mar, vamos a cambiar radicalmente ahora de tema para el segundo bloque. Siempre este programa tiene una mirada positiva, entonces yo como mirada positiva quiero decir que hoy hubo 3.198 casos de COVID detectados en el país, lo que indica una tendencia a la baja. Deberá darnos algo de mayor tranquilidad. No hay que relajarse, pero quiere decir que ya dejamos atrás esas cifras cercanas a los 9.000 que teníamos diarios. Y es probable que la vacunación, el exitoso proceso de vacunación que ha llevado adelante el gobierno de Chile, que es un ejemplo para muchos países, parece que menos aquí en Chile, pero parece que para muchos países es un ejemplo de eficiencia en el manejo de la pandemia, realmente está mostrando resultados, y eso de dar tranquilidad a la población. Creo que están pensando... Somos el peor país de Chile. Somos el peor país de Chile. Claro, exactamente. Aquí nosotros nos laceramos, nos ponemos, enterramos cuchillos y de afuera nos mira, esta gente está loco, tan loco. Claro, exacto. Bueno, ese es un tema positivo que yo quería destacar. Y el otro tema positivo que quiero destacar es que el informe del IMASEC, que es el indicador mensual de actividad económica, que salió ayer, muestra un incremento del 6,4%, lo que es mucho mejor de lo que se esperaba. Lo que quiere también señalar de alguna manera que nuestra economía tiene capacidad para recuperarse. Y eso tiene que ver con que las ayudas que han llegado de alguna manera, tanto las que ha dado el Estado, el IFE, el bono, como también el retiro del 10%, todo eso ha contribuido a que la economía de alguna manera comience a mostrar algún grado de recuperación. Y esto, Oye, Luis, y unos datos, no discursos, porque acá la gente o la política tradicional está acostumbrada a dar discursos ideológicos de que la igualdad y los derechos que debemos tener como en otros países y bla, 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 bla. Hace poco escuchaba a unos economistas argentinos y a unos historiadores argentinos de cómo Chile ha avanzado, porque ahora todos miran para el lado, en Argentina están mirando para el lado y se han visto gallos cómo lo hacen. Hace 50 años atrás éramos el país más rico de Latinoamérica, uno de los países más ricos del mundo, y hoy día estamos sumidos, estamos en los top 10 de los países más pobres del mundo, estaba hablando de Argentina. Los datos son innegables. Chile es el tercer país de Latinoamérica, el tercer país que más ha puesto recursos, ¿ya? Pero es el primero con recursos más efectivos, vale decir que va el dinero directo a la persona, ¿ya? Es el primero en Latinoamérica, está en el top 10 de los países de la OCDE, ¿ya? Eso para que lo tengan claro la gente. Obviamente, un país en vías de desarrollo no tiene la capacidad para subvencionar a todos sus habitantes, como lo hacen países como Canadá, como Alemania u otros, ¿ya? No nos podemos comparar todavía, pero tranquilos señores, que no nos podemos comparar todavía con esos países, pero sí con nuestra localidad, con nuestro vecindario, lo sobrepasamos en creces, ¿ya? Y sigue y suma, porque no tan solo eso, a las políticas públicas que se han efectuado, se han llegado a los consensos por buena, en contra del gobierno, en contra de algunos de oposición y no, al tema de una mala política pública que ha sido el 10%, pero también ha generado una reactivación económica superlativa, que es, yo creo que va al dato que da Luis y nos da como resultado eso. Creo que nosotros tenemos que hoy día elevar la política pública a datos reales, datos que son innegables y datos que son... que son verdades, que no son discursos, por favor. Y siempre hay que compararnos con alguien, nosotros no somos una isla, Chile no es, cuando hablaba Luis y decía, nosotros nos laceramos, criticamos siempre a Chile, oye, por favor, miremos al lado con un 46% de pobreza. Estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes, de verdad. Jaime, a nosotros nos gusta compararnos
con las políticas exitosas de otros países europeos o latinoamericanos, con las políticas exitosas. Pero nunca decimos nada de las políticas desastrosas de otros países. Y que, No, las, claro. nuestras son un ejemplo. Entonces, nos gusta masoquearnos y buscar la parte, oye, no, Australia, Nueva Zelanda, después vamos allá a Noruega, nos comparamos con Suiza, pero con ciertas políticas, no con todas, con las que nos conviene para compararnos. Pero aquellas en que nos vamos mal, entonces esas no. Por ejemplo, queremos ser como los finlandeses en educación. Claro, tenemos que ser como los finlandeses en educación, sería ideal, tendríamos que tener finlandeses en Chile, pero eso no están los finlandeses en Chile, entonces es muy difícil lograrlo. Pero bien, ese es un tema interesante, por lo menos tal como lo comentábamos con Jaime, aparentemente las medidas adoptadas van en el sentido correcto, son un ejemplo, y la economía ha resistido y se ha adaptado. Con todo esto que el 10%, que ahora van a sacar plata de las rentas vitalicias, con el IFE, todo aporta para que la economía se haya mantenido y empieza a mostrar síntomas de real recuperación. Y eso es lo importante. Oye, Luis, ¿y sabes lo más chistoso? Que esto ha sido como un disparo en los pies, porque cuando se intenta sacar el 10% para intentar derrocar el sistema de las AFP, que aquí podríamos incluso debatir de eso en este momento, aquí nos dimos cuenta de algo. Cuando primero en el primer retiro la gente decía, yo estaba de acuerdo desde el primer retiro, ojo, desde antes incluso, porque entendía que las políticas públicas, yo entiendo que la herramienta de la política pública, creo que hay un problema en la herramienta y hay que mejorarla para el catastro, ¿ya? Y que eso no ha sido efectivo y por eso las políticas públicas se mueren en llegar, ¿ya? Sobre todo para la clase media que nunca ha estado en políticas públicas, no se ha inscrito en el registro social de hogar y en un sinfín de situaciones, pero eso es un tema más largo. Ahora, pero cuando se saca el primer, decía la gente, no, esa plata no existe, eran puros papeles nominativos. Ya, la gente le llegó de forma rápida y efectiva su plata, que es una mala política pública, ojo, es una mala, pero le llegó su plata de forma efectiva y rápida, ¿ya? A su cuenta directamente. Viene el segundo retiro, también le llegó la plata. Y se recuperó incluso la economía, y miren lo que pasó, po. Las cuentas sumaron y hubieron ganancias hacia los mismos que habían sacado su plata y casi quedó en nada el retiro del primero y el segundo. Viene el tercer retiro y también está su plata. Entonces ahora yo le hago una pregunta a la gente que saca su retiro y está en contra del sistema de AFP. ¿Usted confiaría su plata al fisco? ¿Usted cree que en algún momento el fisco en un momento de emergencia le va a devolver la plata? Yo creo que la gente que nos está escuchando entienda por qué tenemos que tener un sistema de capitalización individual. Oye, lo más importante, lo más importante, claro, Jaime, lo más importante, Jaime, y a propósito que ya tocaste tú el punto, es que en el caso de las AFP, se llamen como se llamen, no importa, ese no es un tema. Pero la plata es de los cotizantes, no es de la empresa. Cuando se forma una organización, llámele un ente, lo que sea, público, la plata deja de ser del cotizante y es del Estado. Entonces el Estado la puede utilizar proyectando cuánta gente le tiene que pagar las pensiones, el sobrante lo puede invertir en otras cosas. Entonces cuando vienen, tiene lo suficiente para pagar las próximas pensiones, pero cuando hay demandas como esta, resulta que la caja no tiene plata. Y aquí ha quedado demostrado que la plata efectivamente es de los cotizantes. Y la AFP lo único que ha hecho es pasarle la plata a los cotizantes. Fíjate que anecdóticamente yo voy a hacer un comentario que es personal, pero que me pareció interesante por mucha gente que puede estar en la misma situación. Yo tengo depósito en AFP, estoy pensionado por AFP. No voy a nombrar la AFP para no hacer propaganda a una o a otra. Pero a mí, claro, a mí me preocupaba, yo todavía no he retirado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero lo he estado analizando. Entonces, ¿por qué pasa? ¿El rincón de la guitarra? No, tiene que ver con un análisis bastante privado, personal, técnico. Porque si yo vivo de mi pensión y retiro el 10% del ahorro, obviamente mi pensión va a bajar. Pero yo estoy pensionado, diferente a aquel que está juntando para pensionarse. Respecto a aquel que está juntando para pensionarse,
incluso hay en esa entidad o en otras iguales hay un calculador que uno puede decir, bueno, voy a sacar el 10%, ¿en cuánto me va a bajar mi pensión? Y es una proyección, porque nadie sabe cómo van a funcionar las platas, cómo va a ser el mercado internacional, las inversiones que haga la AFP, etc. Pero a gente que es menor de 65 le dicen, mire, si usted saca el 10% y aquí meta sus datos, su pensión va a bajar en tanto, más o menos. Bueno, yo hice la misma pregunta, dijo, yo estoy pensionado, yo quiero saber en cuánto me va a bajar mi pensión con la que yo vivo el día a día. Yo no estoy juntando plata para mi futura pensión, sino que es mi pensión, que es diferente. Entonces yo le digo, ¿cuánto me va a bajar mi pensión si yo saco mi 10%? Y ahí Oye, tú estáis dando en el clavo. Estáis dando en bueno, el clavo. ahí la entidad me dijo, primero me dijeron, métase al calculador. No le dije, el calculador no me sirve. Yo quiero saber, porque si yo vivo con mi pensión y le saco el 10%, mi pensión va a bajar inmediatamente, porque le voy a sacar el 10%, y después el otro 10% y el siguiente 10%. Bueno, ese cálculo no lo tienen hecho. Primera respuesta que me dieron fue que no me afectaba en nada. Le dije, no puede ser, ¿cómo no me va a afectar en nada? Si yo le saco, no voy a decir la cantidad de millones, pero voy a sacar. Entonces me dijeron, le vamos a hacer típico de call center, le vamos a dar un número de casos, vamos a darle una respuesta más adelante por mail, porque efectivamente los cálculos de las pensiones se hacen año a año con lo que queda en las cuentas. Entonces, esa plata que queda en las cuentas, ellos proyectan el resultado de las inversiones, qué pasa con el IPC mundial, y una serie de cuestiones, y vuelven a recalcular para la gente que está pensionada la pensión para el próximo año. Y entonces, hoy día si uno le pregunta, ¿cuánto me va a bajar la pensión? No sabemos, porque le va a bajar, pero no sabemos. ¿Cuánto? Porque todo depende de un algoritmo raro. Entonces, Oye, esto es válido, pero esto es válido. Sí. Yo creo, Luis, que lamentablemente el sistema el sistema de FP, yo creo que en un comienzo no era un mal sistema. ¿Ya? El tema está en que le metieron mucha mano y le metieron más la mano. Entonces yo, por ejemplo, hay una parte que no entiendo por qué en el gobierno de Ricardo Lagos los cotizantes tenían que pagar las pérdidas de la AFP. ¿Por qué? Antes no en era. adelante se empiezan a dar las pérdidas. Claro. Entonces, ahora también no entiendo si todavía se pueden hacer reformas. No entiendo, hay un proyecto de ley que indica que, por ejemplo, la edad de vida de nosotros se considera hasta los 110 años. ¿Por qué no bajarlo a los 90 años? ¿Quién hoy en día dura 110 años? Son muy pocas personas que duran más de 100 años, son muy pocas personas. ¿Por qué no bajarlo a 90 años para que así podamos tener una mejor pensión y que después nosotros, la autoridad, porque soy autoridad, podamos ver alguna política pública que pueda contar con los gastos básicos de esa persona si es que dura pasado los 90 años? Sí. ¿Por qué no hacer cosas totalmente inteligentes en vez de seguir arruinando el sistema de FP? Y hoy en día hay sectores políticos que se están aprovechando de la situación de las personas, del sentimentalismo de las personas y de la desesperanza de las personas para poder destruir el sistema de FP. ¿Por qué no pensamos mejor en algo de mejorar en vez de destruir? Porque al fin y al cabo hoy en día todos dicen, no, es que yo voy a votar por Pamela Giles porque por ella yo puedo retirar las pensiones, mi 10%. Señora, usted está pensando, usted señora está pensando que de aquí a cuando tenga 70 años no, la verdad es que no va a tener nada. Y si no tiene hijos que la mantenga, no sé quién va, no sé si Pamela Giles va a ser capaz de proponer una política pública para remediar eso. Bueno, de hecho, María Fernanda, la señora Pamela Giles, su estreno en Sociedad Política o en las encuestas, estreno en las encuestas, tiene que ver con el populismo del retiro del 10%. No sé, yo no le conozco a ella un proyecto que sea macro, de cómo ve la economía nacional, cómo ve el futuro, las relaciones exteriores, no tengo idea.
solamente esta cosa que es un enganche, la gente obviamente ¿Sabes que... qué, Luis? Es súper peligroso que tengamos autoridades que hagan valer su cargo por conseguir más votos. Porque al fin y al cabo, cuando tú eres autoridad, la idea es que tú sabes cuáles son las mejores decisiones para tu gente. Obviamente tú tienes que escuchar a las personas y todo el cuento, pero también nosotros somos quienes tenemos información, somos quienes también debemos ser cuidadosos cuando queremos, por ejemplo, en el caso de los que están en el Congreso, cuando quieren legislar algún proyecto de ley. Entonces, hay que ser cuidadosos en eso. Hay muchos hoy en día autoridades que hablan, legislan, precisamente pensando en los votos que van a tener en la próxima elección, en vez de pensar en el bien de las personas. Porque hoy esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora, sí también hay que reconocer que lamentablemente habían políticas públicas que no ayudaban a todos los chilenos que desesperadamente querían ver si podían obtener algún bono y lamentablemente no han tenido ninguno. Es la herramienta, la herramienta. Claro, era No es la política pública, es la herramienta. pero también había que tener cuidado en esto. Yo creo que aprovecharse de una situación tan compleja como esta, donde la salud mental está afectando a la gran mayoría de los chilenos, donde muchos no saben cómo arreglar la economía porque estamos en una situación de incertidumbre, creo que el populismo es el peor enemigo que podemos tener en estos tiempos. No, y además, Yo- María Fernanda, yo- quiero... la- No, la verdad que yo quiero decirle a Fernanda que yo creo que eso obedece a la política populista de los últimos años. El Partido Comunista, la juventud del Partido Comunista, que para mí es como el Frente Amplio, la verdad que han caído en esa política del populismo exacerbado, y la centroizquierda, que es más moderada, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, ha caído preso de ese populismo y ha sido arrastrada por los votos, como dice Fernanda, hacia ese, ya está un sector de la derecha también, hay que decirlo, ya a ese tipo de políticas públicas que en un momento, claro, para la solución del problema, claro, podemos decir sí, ya vamos con el porcentaje de retiro porque las políticas públicas tenemos que arreglar la herramienta, pero ni siquiera hay un proyecto macro para arreglar la herramienta, ¿ya? En el tema de la AFP no es tan solo Pamela Giles, aquí hay personajes anteriormente como Messina, por ejemplo, que siempre da los datos del 80% que están las pensiones por bajo un 300.000 pesos. Esto con datos de la Superintendencia de Pensiones, no estoy inventando los datos, ni es populista, ni es discurso. El 70% de las mujeres tienen una pensión baja de 250.000 pesos después de los... Pero no dicen, hay datos que ocultan, y eso a mí lo que me nervia y me da rabia. En los países desarrollados, la cotización individual asciende a 30-35 años de vida de trabajo para poder llegar a una buena jubilación. Ustedes saben cuánto cotiza el promedio del chileno de 10 a 15 años, ¿ya? Entonces, no van a la discusión de fondo para la solución del problema de pensiones. Como bien lo dijo Fernanda, las políticas públicas desde el 90 en adelante fueron en desmedro de la pensión. Se estima que un 40% de la pensión tiene que ver con las malas políticas que se hicieron en contra de las pensiones de los jubilados. Entonces, el debate yo creo que se puede elevar. A mí me asombra, eso sí, que hay gente de derecha, gente del sector, digamos, de Chile Vamos, que no ha sido capaz de enfrentar esto con argumentos sólidos, como lo que estoy mencionando, que son datos reales. Y han dejado que estas personas como Messina, como el movimiento No Más AFP, como Pamela Giles, como Jave y otros, como Meo, han dejado que crezcan con la falacia y el populismo exacerbado que llevan obviamente a que la gente vote por ellos y arrastran a un sector grande por el movimiento electorado hacia ese populismo. Es que al fin y al cabo son personas que viven del populismo y viven de esto. No hay más de que vivan. Entonces tienen que vivir del populismo, viven de la inocencia de las personas y la desesperación de los momentos. Cuando tú, esto al fin y al cabo, ojalá tener un sociólogo acá para que nos pueda explicar un poco más de esto, sería bastante interesante, cómo en política se manipulan las emociones de las personas y se aprovechan de eso. Entonces, por ejemplo, el personaje de Pamela Giles hoy en día es eso, el 10% de la AFP. Espero que de aquí en unos 40 años más la gente lo recuerde de mala manera, que este personaje hizo que todos se quedaran sin pensión.
Porque lo que me llama la atención también, lo que mencionaba Luis, en el backstage, por así decirlo, el proyecto que presentó el gobierno, si bien fue reaccionario, sí, pero no quiero llevar la discusión a que si fue reaccionario o no. Quiero llevar a algo más propositivo. El proyecto del retiro del 10% que presentaba el gobierno era mucho mejor que el proyecto que presentaban en el Congreso. Era 1000 veces mejor. Porque tú tenías 3 millones de personas que no iban a recibir nada con el proyecto presentado por el Congreso, pero en cambio con el proyecto presentado por el gobierno, sí habían 3 millones de personas que iban a poder acceder al menos a 200.000 pesos. Bueno, ahí está el tema que está en este momento discutiéndose, creo que mañana pasa a la sala, sobre lo que el gobierno había propuesto y que como no, el Tribunal Constitucional no acogió su requerimiento, entonces el gobierno metió ahora un proyecto para efectivamente llegar a esas 3 millones de personas que no tenían recursos en su AFP. Pero ¿qué ocurre? Ahora está la discusión chica. Si la plata, los 200.000 pesos, se los incorporan en la cuenta de la AFP o se lo pasan a la cuenta RUT. Aquí es donde prima la ideología. Hay gente que dice, no, a la AFP ni un peso más, pero no es a la AFP, es la plata de la persona. Le están traspasando a una persona natural con RUT 200.000 pesos. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerla? Si ya la tenían identificada, porque es a las personas que dejaron de tener recursos en las AFP. Entonces yo me imagino hacer un catastro independiente para establecer por parte del gobierno quiénes son los que se quedaron sin recursos en la AFP, es tiempo perdido, burocracia, en circunstancias que las AFP saben exactamente qué personas tenían y qué personas quedaron con cero. Entonces, el proyecto es métale la plata entonces en la cuenta de la AFP y que la persona vaya y lo saque de ahí. ¿Y por qué que lo saque de ahí? Porque es mucho más fácil, porque ya está comprobado. Si la persona fue capaz de sacar toda su plata de la AFP, es cosa que mañana pida los 200.000 y los va a sacar de ahí. No hay problema, pero la ideología manda. Entonces la gente dice, no más plata a la AFP. ¿Qué tiene que ver la AFP? Este es un proceso. Dice, hay que pasárselo a la cuenta RUT de las personas interesadas. Resulta que primero habría que saber si todos los interesados tienen cuenta RUT. Si cuenta RUT no es automática, yo no tengo cuenta RUT, ni tengo por qué tener. Entonces yo puedo tener cuenta en la AFP y no tener cuenta RUT. Pero ideológicamente ahí en la discusión dice, no, tiene que ser en la cuenta RUT porque ni un peso más a la AFP. Discurso político que nos hace mucho daño, en vez de buscar la solución. Y respecto a lo que decía la María Fernanda, al final del día, si las AFP son buenas o son malas, es la percepción que tienen las personas de cómo se manejan sus plata. Entonces, en este país que está abundando los progresistas, los liberales, bueno, ¿qué más liberal es que dejar que las personas resuelvan dónde quieren tener su plata? Si quieren tener una cuestión en el Estado, bien, los que quieran tener la plata en el Estado, que la pongan. Los que queremos tenerla en instituciones privadas, que yo estoy convencido que tendría mejor rentabilidad que en una institución estatal, bueno, que me dejen, pero que no me impongan un sistema a mí. Entonces, hacemos un sistema. Los que quieren privado, privado, y ahí sería el sistema de pensión de los privados. Una AFP estatal como lo quería hacer Bachelet. Esta cuestión de tener entes estatales, lo único que hace es burocracia, meter más apitutados políticos, etcétera, etcétera. No, eficiencia, dudo que tenga más eficiencia que el sistema que conocemos. Oye, sí, no, yo le quiero hacer un llamado a la gente para terminar nomás, de verdad. Yo le quiero volver a repetir a la gente que nos escucha en la Radio Portales. Si usted cree que en un momento de crisis, si tuviésemos un sistema de reparto, como dice el señor Messina, que lo balbucea, como los países desarrollados, que no se puede mantener y que vienen de vuelta, que están buscando otra forma de capitalización para que las pensiones renten mucho más, o los fondos de pensión renten, si usted piensa, señora, señor, que el Estado le va a devolver la plata en caso de emergencia, vayan contra la AFP y reclame contra el sistema de capitalización individual que tenemos hoy día. Ahora, yo creo que la respuesta es súper obvia, es súper obvia. Así que, por favor, no caiga en el populismo, no caiga en la dejación que se hace hoy día con
desde algunos sectores para votar este sistema que tenemos, sino más bien hay que mejorarlo. Estamos todos de acuerdo que hay que mejorarlo, todos estamos de acuerdo. Pero, por favor, a no votar el sistema, sino más bien a mejorarlo y paulatinamente, gradualmente, y que las pensiones vayan en mejoras para que llegue de mejor forma a nuestros jubilados. Ok, oye, tenemos que despedirnos porque se nos fue el tiempo muy rápido. Solamente quiero dejar un mensaje positivo en este tema que es económico para todos los chilenos. Jaime lo tocó hace un rato, esto de mirarnos y enterrarnos cuchillos y sacrificar a los chilenos, criticar todo lo que es propio y mirar para afuera la casa del vecino en vez de mirar la propia, que es mejor. Solamente respecto al ingreso, el salario mínimo, un tema, el salario mínimo se está discutiendo ahora, Chile lo quiere subir. Miren, estadísticamente, en dólares, igualdad, Chile tiene un salario mínimo que es el mejor de Latinoamérica, $441. Después viene Uruguay con 423. Después viene Ecuador con 400. Después viene Argentina con 243. Hay varios más. Pasa abajo Brasil, 207. Venezuela, $1. Entonces, pensemos bien qué país tenemos. Tenemos un país eficiente, que es positivo, que tiene una mirada, el resto de los países que lo envidian. Entonces, sintámonos orgullosos de ser chilenos, de estar en esta tierra, ayudemos a la buena convivencia entre los connacionales. Bueno, amigos, con eso terminamos. Una mirada positiva. María Fernanda, Jaime, será hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.